Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, hoy en este día te agradecemos todas y cada una de las bendiciones que nos das, Padre, todas aquellas que podemos ver, pero también todas aquellas que no vemos, Señor, porque sabemos que son muchas. Hoy en esta tarde, Señor, nos ponemos en tus manos, te ponemos a ti, Señor, a tus pies todas nuestras preocupaciones, todo aquello que nos agobia, nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Tú más que nadie, Señor, sabes qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros, pero también hoy en esta tarde nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para que podamos aprender lo que tienes preparado para nosotros. Te pedimos también, Señor, que hoy en este día sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine y nos guíe a cada uno de nosotros. Te pedimos por aquellos hermanos que vienen en camino para que los traigas con bien, aquellos que andan de viaje para que los cuides y protejas. Y todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y juntos te glorificamos diciendo: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, se ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, antes de que comience, los voy a invitar a que se saluden. Yo sé que no los invité a que se saluden. Se salúdense unos a otros. Y le voy a decir como luego a veces nos dice el Padre, ¿saben qué? Los que están hasta allá atrás, vénganse para acá enfrente, ándale, no sean. Bueno, allá alguien dice que está haciendo babysit, pero los demás que no están haciendo babysit, Francis, véngase para acá, Alberto, decía un hermano mío, véngase para acá. Vénganse para acá, cerquita. No les voy a preguntar nada ni les voy a pellizcar, así es que no tengan miedo. Reinita, vente para acá. ¿No? Oh, la luz, ok, bueno, ella quiere estar un poquito... Bueno, pues nuevamente bienvenidos sean todos. Me sucedió algo, pero eso no va a impedir. Les decía... Bueno, voy a comenzar con ello. Algo que yo noté hace tiempo es de que a veces anda uno desanimado en su caminar. Te suceden cosas, a veces no sabes si estás haciendo lo correcto. Pero me di cuenta que cuando yo hacía lo que me gusta hacer, pero también lo que sé que es parte de mi talento, cuando yo lo hago, me daba cuenta que eso me animaba espiritualmente. Eso me motivaba. Entonces, quise compartir este tema con ustedes y es la importancia de conocer nuestros talentos y de ponerlos en práctica. Es muy importante que nosotros, cada uno de nosotros, conozcamos nuestros talentos o nuestras virtudes y sobre todo que los pongamos en práctica. Y les voy a decir por qué al final. Lo primero que iba a compartirles hoy es varias historias de algunos santos. Y pues si no me falla la memoria voy a compartirles lo que escribí en mi computadora. ¿Alguien conoce a San Agustín? ¿Han oído hablar de San Agustín? San Agustín de Hipomona. San Agustín, creo que el diácono Everardo el otro día nos estaba platicando de él y dice que era una persona muy libertina. De hecho, él tuvo una pareja que no se casaron, tuvieron un hijo. Él era de una familia no muy acomodada, eran casi, por decirlo así, un poquito pobres, pero él sobresalió. O sea, tenía un amigo romano que lo ayudó a estudiar. Él estudió, podría decirse como leyes. Y San Agustín agarró mucha fama. O sea, él se convirtió en un hombre poderoso. Él estudió muchísimas corrientes de su tiempo. Los maniqueos era una corriente de ese tiempo donde él estudió y de repente él como que se envolvió en esa corriente ideológica. Hubo otras corrientes a las que él le llamó la atención, pero leyendo su vida yo descubrí algo en él. Él tenía como una virtud, y la virtud de él era descubrir la verdad. Él se apasionaba por descubrir la verdad. Y esa virtud que tenía él lo llevó a conocer a Dios. De hecho, como les decía, su mamá, Santa Mónica, que también les voy a hablar un poquito de ella, ella siempre quiso convertir a su esposo. Su esposo tampoco era cristiano, su esposo era ateo. Y su hijo también, San Agustín, ellos eran ateos.
Entonces Santa Mónica siempre estaba orando para que, para que su hijo y para que su esposo abrazaran la fe cristiana. Entonces San Agustín, ah, en su afán por descubrir la verdad, como les decía, anduvo en muchas corrientes ideológicas. Ah, él se volvió tan famoso en lo que hacía, que era la retórica, que era, por ejemplo, un tipo como de abogado que, por ejemplo, discutían verdades. Y de hecho creo que él también defiende en un caso a una persona que había cometido, creo que adulterio, había cometido algún tipo de pues algo que estaba contra la ley de aquel tiempo, y él lo defendió muy bien, sabiendo que la persona estaba equivocada. Pero bueno, el chiste es que él era muy apasionado en lo que hacía. El tanto la pasión que tenía y el talento que tenía él de tratar de descubrir la verdad lo llevó a conocer a Dios. De hecho, él conoce un obispo que también disculpen que no tengo el nombre, pero él conoció un obispo que era muy bueno también para predicar. Entonces un día se encuentra con él y lo escucha predicar. Y empiezan a ellos a intercambiar ideas, empiezan a él empieza a hacerle preguntas, y es tanto lo que se impacta a él con la prédica de este obispo, que él empieza a interesarse en las cosas de Dios. Llega un momento en que él llega a un momento donde él tiene un encuentro con Dios. De hecho, se dice que él estaba en un jardín o estaba en un lugar donde escucha la voz de un niño, y que el niño le dice, el niño, bueno, no, el niño no le decía a él, sino que el niño decía en su hablar, decía, lee la Biblia. Entonces él encuentra este mensaje como un mensaje de Dios. Agarra él y lee la Biblia, y el pasaje que él escoge hace que se convierta él al cristianismo. Él en ese momento entiende algunas de las verdades de Dios y se convierte al cristianismo. Ahora, después de que él se convierte al cristianismo, él decide irse a vivir una vida monástica en un monasterio, pero no, él no quería, quería simplemente estar él retirado en una vida monástica, pero resulta que él era muy bueno con lo que hacía, con la retórica, que lo invitan a convertirse en sacerdote. Y él se convierte en sacerdote. Eventualmente después él se convierte en obispo, y él escribe algunos de los libros. Yo sé que algunos de ustedes conocen algunos de los libros de San Agustín. ¿Alguien conoce el libro de San Agustín que escribió? ¿No? Su libro que escribió muy famoso se llama Confesiones, las Confesiones de San Agustín. De hecho, el Padre Carlos nos los ha recomendado. En ese libro él casi relata su vida, lo que vivió él durante su vida antes de convertirse al cristianismo, e inclusive cuenta después su vida después de convertirse al cristianismo. Él es reconocido como doctor, después por la iglesia, como doctor de la iglesia, y este título se le da a aquellas personas o a aquellos santos que llegan a llegar a una sabiduría más profunda. San Agustín, como les decía, su talento era conocer la verdad, ¿verdad? Esa era su fortaleza. Y lo que a él lo convertía, perdón, lo que a él lo fortalecía espiritualmente era predicar la verdad, predicar la palabra de Dios. San Agustín, si él no hubiera puesto en práctica su talento que tenía o esa pasión que tenía por saber la verdad,
él no hubiera, es más, él no se hubiera ni siquiera convertido al cristianismo. Entonces, gracias a que él pone en práctica ese talento o esa fortaleza que tenía, él llega a crecer espiritualmente, él llega a avanzar en su camino espiritual. Les quería también platicar de Santa Mónica, su mamá. Se dice que Santa Mónica sufrió mucho porque su esposo pues cometió adulterio, o sea, la engañó a ella. Entonces para ella era muy difícil, o sea, su esposo era una persona que no creía en Dios, era una persona atea. Toda su vida ella se la pasó en oración, orando por su esposo para que su esposo se convirtiera, orando por su hijo para que su hijo dejara aquel camino que al principio lo llevó por el libertinaje. Pero les menciono el caso de Santa Mónica porque, por ejemplo, muchos a lo mejor dirán, pues los únicos que a lo mejor tienen talentos o los únicos que tienen virtudes pues son los santos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de San Agustín. Pero en este caso quise traer también a su mamá, Santa Mónica, porque ella era una ama de casa normal. Entonces, ¿cuál era la fortaleza o el talento de Santa Mónica? Era la oración. Ella nunca dejó de orar. Por eso al final les voy a compartir algunos pasos que nos pueden ayudar a descubrir nuestros talentos. Pero Santa Mónica, su fortaleza y su virtud o su talento era la oración. Yo sé que, por ejemplo, muchas mamás es lo que hacen. Muchas mamás es lo que hacen. Se pasan orando. A lo mejor, no sé, no pueden... algunas mamás no tienen esa capacidad o no tienen la oportunidad, por ejemplo, de predicar. No tienen... yo sé que algunas mamás a lo mejor han sido catecistas que dan clases de catecismo. Pero muchas veces las mamás están siempre en el hogar, ¿verdad? Están atendiendo a la familia. Entonces algo que pueden hacer las mamás es exactamente eso, orar, interceder por sus hijos. Entonces Santa Mónica, aun siendo ella madre de familia, su fortaleza de ella o su don de ella era la intercesión. Tanto fue así que Santa Mónica nunca dejó de orar por su familia, que al final su esposo antes de morir se convierte al cristianismo, se bautiza. Y su hijo obviamente pues deja el camino que llevaba de andar de una corriente a otra y al final se convierte también al cristianismo, que se convierte en sacerdote, después se convierte en obispo y finalmente se le reconoce como un doctor de la iglesia. Les quería hablar también de Santa Teresa de Jesús. ¿Se acuerdan de Santa Teresa de Jesús? Sí. ¿Sí saben quién es Santa Teresa de Jesús? Bueno, ella es Santa Teresita, pero Santa Teresa de Ávila, ella es Santa Teresita del Niño Jesús, pero hay otra que se llama Santa Teresa de Ávila, o Santa Teresa de Jesús también. Ella es también nuestra patrona, porque ella fue en cierto modo fue la que fundó y reformó la orden de los carmelitas descalzos. Soy un poquito malo con las fechas, pero ella es antes de Santa Teresita del Niño Jesús. Pero ella obviamente era una hija de familia. Dice que ella cuando estaba joven con su hermano habían planeado irse a las cruzadas a conquistar a otras religiones. De hecho se fueron. De suerte que no les pasó nada, sus familiares los regresaron. Y después ella y su hermano lo que planearon era de que se iban en sus casas jugaban a que hacían conventos, ¿verdad? Como que se encerraban en monasterios. De hecho, en su casa formaban con piedras paredes y supuestamente se encerraban ahí, ¿verdad? Ella en un tiempo era muy apasionada de la lectura, le gustaba leer mucho los libros de caballería, y finalmente ella pues entra en el convento. Ella
sufre muchas enfermedades. Bueno, ella tenía una enfermedad y muchas veces entró y salía del convento. Finalmente ella, cuando vuelve a regresar al convento después de su enfermedad, ella tiene un encuentro con Jesús. Pero algo muy importante de Santa Teresa de Ávila es de que ella tenía ese deseo de conocer a Dios. Ella tenía ese deseo de acercarse a Dios. Yo pienso que esa virtud o ese talento que tenía ella era la búsqueda de Dios. Siempre, ella nunca dejó de insistir en buscar en Dios. No sé si a ustedes en alguna ocasión han sentido esa pasión o han sentido esa como curiosidad. De hecho, cuando yo antes de venir aquí a la iglesia, les digo que yo tenía como una necesidad de sobresalir, una necesidad de hallarle sentido a la vida. No sé si a ustedes les ha sucedido eso, que de repente, no sé, te casas y piensas que cuando te vas a casar eso le va a dar sentido a tu vida, pero en realidad ya una vez que te casas y ya tienes tu familia, como que dices, no, pues espérame, es como que eso no es en realidad lo que estaba buscando. O de repente dices una profesión, voy a estudiar una profesión, estudias una carrera y ya tienes tu carrera y de repente dices, ¿sabes qué? La verdad siento que como que esto, o sea, ya logré la carrera, pero como que hay algo, como que me falta algo más. Y así seguimos nosotros, puede ser, no sé, un trabajo, puede ser una propiedad, puede ser un carro. Y aunque logramos nosotros nuestros objetivos, nos seguimos sintiendo vacíos. Santa Teresa de Ávila sentía ese vacío. Ella siempre, pero ella supo desde el comienzo que ese vacío era un vacío que lo tenía que llenar solamente Dios. Y por ejemplo, muchos aquí, al menos por ejemplo yo en el principio, yo no sabía eso. Porque todos tenemos esa necesidad de conocer y de encontrarnos con Dios, de sentirnos amados por Dios, pero a veces no lo sabemos. A veces buscamos ese amor en la pareja, buscamos sentirnos, encontrar un propósito en la vida, no sé, en un trabajo, en una profesión, logrando, no sé, algún objetivo. Pero en realidad lo que no sabemos es de que es solamente encontrándonos con Dios y conociendo a Dios que es que en realidad vamos a darle sentido a la vida. Es más, decía San Agustín, dice que nuestra alma no estará en paz hasta que no regresemos a Él. O sea, a veces nosotros en la vida hacemos planes, hacemos metas y nos olvidamos de Dios. Y por eso en nuestro camino, cuando lo logramos, pues nos sentimos vacíos o no nos sentimos realizados. Pero si desde el principio, cuando comenzáramos nosotros esas metas o esos sueños, pusiéramos a Dios desde el principio, créanme que nuestras vidas tendrían más sentido. Entonces Santa Teresa de Ávila tenía esa virtud, tenía ese talento de que ella siempre buscó a Dios. Y la fortaleza que ella la fortalecía o la manera en que ella pudo poner en práctica ese talento y la fortalecía espiritualmente es que ella quería que las demás gente también se enamorara de Dios. Ella tenía tanto amor por Dios que, ¿se acuerdan una frase que nos ha dicho el Padre que decía Santa Teresa de Ávila? Dice, muero porque no muero. Y lo que quería decir es que ella ya se quería morir porque quería estar con Dios, con Jesucristo. Entonces, ella era tanta su pasión, tanto su amor por Dios, que ella empezó a tratar que las demás personas también se enamoraran de Dios. De hecho, ella reformó la orden de los carmelitas descalzos. Al principio, la orden de los carmelitas descalzos, pues podían ir al convento y en ciertos días podían irse a su casa. Entonces podían entrar y salir del convento o familiares a veces podían ir adentro del convento y conversar con las monjitas. Pero ella reformó el convento en manera de que pues ya no podían tener tanta comunicación, o sea, ya no podían salir. O sea, lo que hizo ella, lo que quería ella era de que se enamoraran más de Dios, que dedicaran más su vida a la oración, que dedicaran más su vida a interceder por otras personas. Entonces, Santa Teresa de Ávila también, ella se le conoce también como doctora de la Iglesia,
porque ella, dentro de la sabiduría que tenía ella, nos tocó ha tocado a muchas personas, igual que a San Agustín. Entonces ella también se le conoce como doctora de la iglesia y escribió algunos libros. De hecho, nuestra misionera Marisela nos dio un tema sobre el castillo interior. ¿Se acuerdan de que nos dio, creo que fueron casi como 6 o 7, ¿no? Grabaciones que hizo Marisela que hablaba del castillo interior, las moradas del castillo interior. Esa es una de las obras que hizo Santa Teresa de Ávila. Bueno, nomás para recapitular, una de las virtudes de San Agustín era tratar de descubrir la verdad, y su fortaleza era hacer que las personas, a través de su prédica, a través de sus mensajes, conocieran a Dios. Santa Teresa, perdón, su mamá, Santa Mónica, su virtud era la oración, o sea, era su fe en Dios, y su oración que ella al final pues hizo que su hijo se convirtiera, ¿verdad?, al cristianismo. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, como les decía, ella, su virtud era el amor hacia Dios, y su fortaleza era hacer que las demás personas se enamoraran de Dios. Ahora quiero hablarles de nuestra patrona Santa Teresita, un poquito. Ella, yo pienso que ustedes saben a lo mejor más que yo de ella, porque el Padre nos ha hablado tanto de ella. Ella tenía una espiritualidad muy sencilla. Ella era también una enamorada de Dios. Yo pienso que una de sus virtudes era esa, el estar enamorada de Dios. Yo pienso que ella tenía una gran ventaja porque su familia siempre le hablaba de Dios a ella. De hecho, como sabemos, ¿cuándo fue que nos puso un tema? Creo que lo puso en inglés. Bueno, yo lo escuché hoy, la misionera Eli, que hablaba un poquito de Santa Teresita. Dijo como puso, una joven que se entregó su vida a Dios, algo así era su tema. Pero como sabemos, sus papás, su mamá quería ser monjita, su papá quería también entrar en el monasterio o quería ser sacerdote, pero por no saber ellos latín, que en aquel tiempo era un requerimiento, pues no pudieron entrar a los monasterios que querían ellos. Entonces decidieron casarse, decidieron vivir en celibato, no tener hijos. Pero consultan a su guía espiritual y les dice, no, dice, ustedes tienen que tener familia. Entonces ellos tienen varios hijos, creo que tuvieron, no me acuerdo si 9, pero se murieron los varones y quedaron nomás las mujeres, quedaron 4 mujeres, y todas las 4 mujeres, ellas entregaron su vida a Dios, se hicieron monjitas. Obviamente conocemos a Santa Teresita. Ella desde su niñez, ella era una enamorada de Dios, porque sus papás desde temprano, sus hermanas, que no se diga, le inculcaron el amor a Dios. Y ella es la patrona de las misiones. Por eso es nuestra patrona. Santa Teresita es la patrona de los misioneros. Ahora, ella, pienso que su virtud era el amor a Dios, y su fortaleza era la intercesión y la oración. De hecho, en mi computadora traía una frase que decía ella que su fortaleza de ella es la oración y el sacrificio. Sí saben qué es el sacrificio, ¿verdad? El sacrificio, pues, ciertamente vienen siendo ayunos, o puede ser también un tipo de sacrificio, por decirlo así, de privarse de ciertas cosas, no solamente de comida, pero puede ser algunos gustos. De hecho, en su vida espiritual de ella, si hemos leído su libro de ella. ¿Alguien ha leído el libro de ella? Historia de un alma. ¿Sí la ha leído? A ver. Sí. Bueno, aquí le recomendamos ese libro, el Padre nos lo ha recomendado. De hecho,
Creo que en YouTube ya lo tienen hasta grabado, ¿ah? Si alguien no lo quiere, le da un poquito de trabajo leer, lo puede escuchar. Um, y ella, su espiritualidad es muy sencilla, o sea, no es nada complicado. Dice ella que inclusive en las pequeñas acciones que hagamos, vamos avanzando y fortaleciéndonos espiritualmente. Ella lo que le llamaba en cierta manera también sacrificios es de que, por ejemplo, a veces había otras hermanas del convento que la trataban mal, y lo que hacía ella, en vez de contestarles mal, ella trataba de tratarlas mejor que como la trataban. Entonces pienso que de cierta manera a los sacrificios que se refería ella era también eso, ¿verdad? De que si alguien me trata mal, o sea, yo no lo voy a tratar mal, sino que lo voy a tratar con más amor y cariño. Y todo eso que hacía esas pequeñas obras eran lo que la fortalecía a ella. Déjenme, me tomo un poquito de agua que se me está... los miro un poquito cansados, o soy yo nada más. Voy a hacer un pequeño paréntesis y quiero decirles que les agradezco a las personas, o los felicito también a las personas que se nos unieron el lunes a la clase que empezamos del curso de autoliberación interior. Estuvo muy interesante. Y en inglés ese curso se llama Awareness. También está a los que hablan inglés y lo quieren escuchar, está en boca de Anthony DeMello. De hecho, creo que está un video en YouTube donde él da la plática y cuenta un cuento. Se los voy a contar para que sea parte del comercial. Aquellos que nos quieran acompañar el lunes a este curso de autoliberación interior, en inglés se llama Awareness, que quiere decir despertar también en español. Y dice que es un cuento que cuenta él en su curso. Y dice que, hablando de despertar, dice que había un papá y un hijo, ¿verdad? Y va el papá y le toca la puerta al hijo y le dice: mi hijo, dice, levántate. Le dice: ay, papá, dice, no me quiero levantar, dice, tengo mucho sueño. Dice: ándate, levántate, dice, que tienes que ir a la escuela. Dice: ay, papá, dice, mira, dice, te voy a dar 3 razones por las que no quiero ir a la escuela. Dice: una, dice, es muy temprano. Dice: la segunda, dice, los niños, dice, me tratan mal, dice. Y la tercera, pues no sé, no tengo ganas de ir, ¿verdad? Y le dice el papá: mi hijo, dice, mira, dice, levántate, dice, te voy a traer 3 razones, dice, por las que tienes que ir a la escuela. Dice: la primera, dice, porque es tu responsabilidad. La segunda, dice, porque tienes 45 años. Dice: y la tercera, dice, porque tú eres el maestro de la escuela. ¿Verdad? Bueno, hablando de despertar. Bueno, ahora les voy a dar 3 puntos que nos pueden ayudar a descubrir nuestros talentos y nuestras virtudes. El primero, obviamente, es lo que siempre venimos recordándoles aquí, es la oración. Si tú quieres descubrir tus talentos, tienes que orar mucho. Tienes que pedirle a Dios: Señor, obviamente tienes tú que tener ese deseo y ese corazón de ayudar a Dios. Ahora, los talentos o las virtudes que Dios nos da tiene que ver con el amor al prójimo y con el amor a Dios. O sea, Dios no te puede dar una virtud que no tenga que ver con eso. No puedes decirle: Señor, dame la virtud de hacerme rico o de ganarme la lotería. Y yo creo que si esa no es la voluntad de Dios para ayudar a otras personas, Dios no te la va a dar. Pero Dios sí te va a dar una virtud que tenga que ver con ayudar o bendecir a otra persona, o inclusive hacer la obra de Dios. Entonces, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo. Si tú no estás dispuesto a obedecer a Dios o a hacer la obra de Dios, pues yo creo que Dios no te va a escuchar. Porque lo primero es que uno que tiene que estar dispuesto. ¿Sabes qué, Señor? Me gustaría saber cuál es el talento que tú has dado, pero yo estoy dispuesto a ponerlo en práctica, a ponerlo en obra
para tu iglesia o para mi familia, porque también puede ser tú como era Santa Mónica, que Santa Mónica a través de la oración pudo ayudar a convertir a sus hijos, y como vemos a su esposo y a su hijo, y como vemos San Agustín, pues logró convertirse en alguien muy importante para la humanidad, no solamente para la Iglesia Católica. Pero ese primero es ese primer paso o requerimiento es la oración, es muy importante. De hecho, Santa Teresita del Niño Jesús decía que una de sus fortalezas era la oración. Y obviamente podemos combinarlo también con el sacrificio o con el ayuno. Eh, de hecho, el, el libro en inglés de Anthony de Melo de Awareness hace mucho énfasis en ello. Perdón, miento, estoy leyendo un libro que se llama Contacto con Dios, que me regaló alguien aquí, por cierto, en la iglesia cuando, creo que cuando me ordené de diácono. Y ese libro dice que es muy importante la oración. Dice Anthony de Melo, dice, ¿cómo puedes tú transmitir el Espíritu de Dios a otra persona si tú no te empapas del Espíritu de Dios? Y eso es muy importante. O sea, uno no puede transmitir el Espíritu de Dios si primero tú no te empapas de Él. Y si primero tú no estás dispuesto a recibirlo. Y es muy importante que lo pidamos. Decía nuestro Señor Jesucristo, dice, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, ¿verdad? Y Él está hablando sobre todo del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que desear eso. Ahora, el Espíritu Santo, otro de los pasos que te van a ayudar a descubrirlo es el servicio. Ok. ¿Y por qué el servicio? Porque si tú no estás dispuesto a poner en práctica algo, ¿cómo vas a saber si ese no es tu don? Por ejemplo, yo nunca pensé que iba a ser diácono. Yo nunca pensé que iba a poder pararme enfrente de ustedes y hablar. Pero no fue hasta que se me invitó y me dijo el padre, dice, ¿qué piensas, José, del diaconado? ¿Qué piensas de hacerte diácono? Y pues yo no sabría qué contestar. En primera yo dije, ¿sabes qué? Pues la verdad yo no me siento preparado. Y segunda, yo no me siento digno. Pero algo que sí tenía yo, era ya tiempo diciéndole a Dios, Señor, yo quiero hacer tu obra. Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas. Entonces cuando el Padre me pidió eso, dije yo, ¿quién soy yo para decirle a Dios que no? Si yo ya le había dicho a Dios, ¿sabes qué? Aquí estoy, yo quiero servirte. Y muchas veces nos pasa a nosotros que le decimos a Dios, Dios, yo quiero servirte. A veces no sabemos en qué. De hecho, yo no sabía. ¿Se acuerdan que yo comencé en la comida igual que el diácono Everardo? El diácono me dijo, dice, ¿no te gustaría ayudarnos a encargarte de un grupo de comida? Y pues no me dijo dos veces, sí, yo a la comida yo le entro. Porque a mí me gusta mucho servir a la gente en la comida. De hecho, antes con mi familia vendíamos tacos, hacíamos tacos. Entonces siempre me gustó eso y dije, no, pues es mi mero mole, yo le entro a la comida. Entonces, pero cuando ya le seguí yo diciendo a Dios, sí, Señor, yo te quiero seguir sirviendo. Y luego aquí poníamos unas alabanzas muy bonitas donde decía, heme aquí o usa mis manos. Y luego cuando el Padre me dice eso, hey, José, ¿qué piensas del diaconado? Y me quedé, ya sabía la respuesta. Pero como el Padre me vio así como titubeante, me dice, ¿quieres ponerlo en oración? Y pues ya como un poquito de alivio. Le digo, ok, sí, deja y lo pongo en oración, ¿verdad? Pero yo ya sabía la respuesta, porque yo ya le venía diciendo a Dios, Dios, aquí estoy, úsame, yo quiero servirte. Yo decía, yo voy por aquellos que, dice una canción así, yo voy por aquellos que vagan sin ti, ¿verdad? Algo así dice la canción. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Entonces, cuando me dice el Padre esto, digo, pues, deja y lo pongo en oración, pero pues, ya como a la semana le digo, Padre, le digo, no me siento digno y no me siento capaz, le digo, pero aquí estoy. Y dijo el Padre, pues de esos son los que quiere Dios, de los que no se creen y de los que están dispuestos. Entonces, si tú quieres descubrir tus talentos, si alguien te invita a servir, acepta.
Obviamente, a lo mejor no te vas a sentir capaz. A lo mejor no te vas a sentir digno. Pero ¿sabes qué? Si no lo intentas, ¿cómo vas a saber si eres capaz o no? Entonces tenemos que atrevernos a eso. Ok. Primer paso para descubrir nuestros talentos es la oración. Segundo paso es servir. Y solamente cuando alguien nos invite a servir es que vamos a descubrir nuestros talentos. Algo también que es muy cierto, dice Dios en su palabra que el que es precavido en lo poco, se le dará más. Entonces, por ejemplo, a lo mejor podemos empezar en un ministerio que no nos cueste tanto trabajo, pero eventualmente Dios nos va a llamar a servir en uno más difícil, especialmente si Él ve la entrega que tú tienes. Entonces, ahora, el tercer paso para descubrir nuestros talentos es la fe. ¿Y por qué la fe? Porque tú tienes que tener en fe en que si alguien te invita a servir, tú tienes que tener la fe que si ya Dios está poniendo su mirada en ti, tú tienes que confiar en Él. Porque si tú no confías en Él, aunque sea, por ejemplo, si tú, así podrás ser una persona, a lo mejor no sé, que tenga muchos talentos, pero si tú no confías en Dios, que Dios va a usar tu talento para beneficio de los demás, de nada te sirve que tú tengas esos talentos. Entonces el talento, ese es el tercer paso. El primer paso es la oración, el segundo paso es el servicio y el tercer paso es la fe. Ahora, ¿por qué es muy importante que descubramos nuestros dones? ¿Alguien se da una idea? El Padre creo que puso hoy no sé si fue el evangelio de hoy o de ayer, porque yo a veces no los escucho luego, pero sí los escucho después. Pero estaba leyendo el evangelio donde decía Jesús, Que somos vasijas con... Ajá, pero no sé si fue ese o el otro donde decía que al que no tiene se le quitará y al que tiene se le dará. Y también hablan los talentos. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Donde dice que había un patrón, un dueño de un negocio, ¿verdad? De algo, y que a uno de sus empleados le dio 5 talentos, al otro le dio 3 y el otro le dio 1. El que tenía 5 dice que fue y ¿qué? Los puso a trabajar y produjo otros 5 talentos, ¿verdad? El que tenía 3 los puso a trabajar y ganó otros 3. Pero el que tenía 1, ¿qué hizo? Dice que lo enterró. Ok, si nos ponemos a pensar, en estos 3 casos, a los 3 les dio talentos, ¿verdad? Entonces a veces nosotros decimos, no, yo no tengo talentos. Pero sí tenemos, porque Dios nos dio talentos. Nos ha dado talentos y nos ha dado virtudes. Por ejemplo, podría decir, hubiera dicho la parábola, pues a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro no le dio ninguno. Pero no dijo eso, dice, a uno le dio 1. Entonces todos nosotros aquí tenemos aunque sea un talento. Ahora, ¿y qué pasó con los que tenían 5 y 3? Que fueron y le dijeron, aquí están tus 5 talentos que me diste, más otros 5. ¿Y qué dijo? Eres un buen trabajador, pásale. Y lo mismo lo hizo con el de 3. Y al de 1, ¿qué hizo? Se lo quitó y se lo repartió a los otros. Ok. Es importante que nosotros primero descubramos nuestros talentos, porque Dios nos va a pedir cuentas. Va a decir, ¿qué hiciste con el talento que te di? Aunque sea uno nada más te di, ¿qué hiciste con él? ¿Y tú qué vas a decir? No, pues, no va a decir lo enterré, ¿verdad? Porque a lo mejor no lo enterraste. Pero el no hacer uso de ese talento que te dio Dios es como enterrarlo. Entonces, por ejemplo, ahorita estaba pensando en el talento, porque alguien dirá, pues yo no tengo talento, a lo mejor no sé, pero alguien aquí, yo pienso que todos aquí sabemos orar, ¿verdad? O podemos por lo menos rezar, ¿verdad? Entonces yo pienso que podemos empezar por ahí.
El Padre nos ha insistido mucho en la oración. Desde que recuerdo, de que empecé a venir a la iglesia, el Padre, ¿sabes qué? Oración, 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 oración. Y por ejemplo, todos podemos hacer oración. No solamente por nosotros, podemos hacer oración por los demás. Saben que las monjitas de los conventos, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús y Santa Teresa de Ávila, ese era su don también que tenían ellas, orar por otros. Por ejemplo, ella oraba por los sacerdotes, oraba por las misiones, Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces, a lo mejor ese es el talento de nosotros. Y podemos preguntarle a Dios en oración y decirle, ¿sabes qué, Señor? ¿Es mi talento la oración de intercesión por otros? Y si tú quieres saber, pregúntale a Él y dile, ¿sabes qué, Señor? Yo te pido que me pongas en la mente a alguien, que yo ore por esa persona. Y hazme saber que si por medio de mi oración esa persona recibió, no sé, alguna sanación, algún beneficio, o si oras, por ejemplo, a lo mejor por, no sé, puedes orar por nuestra iglesia, puedes orar por alguien que conozcas. Y yo sé que Dios te va a escuchar si tú le pides eso. Señor, yo quiero saber cuál es el talento que tú me has dado porque yo quiero ponerlo en práctica. O puede ser otro talento, no sé. Pero como les digo, tenemos que estar dispuestos a ponerlo en práctica. Ahora, otro beneficio, otra razón importante porque tenemos que saber cuáles son nuestros talentos, es porque ellos muchas veces ellos nos van a animar. Por ejemplo, y voy a hacer algunas preguntas así directas. Por ejemplo, yo quiero preguntarle a Reina allá atrás, que ella en un tiempo estuvo haciendo el ministerio de visitar enfermos. ¿Qué sentías cuando tú hacías tu ministerio? Sentía gozo. Y no sé si por aquí tienen el micrófono. A ver, llévaselo a Reina. Vamos a hacerlo, como dice Consuelo, un poquito dinámico para que no nos durmamos. Yo sentía mucho gozo poder ayudar a visitar a las personas cuando ya iban a partir. Y lo voy a decir así rapidito de los talentos. Sí. Cuando uno trabaja sus talentos, uno lleva una vida más plena, más satisfactoria, y trabajando uno en lo que uno le gusta es más productivo. Okay. Y puede si uno ora y le pide a Dios en qué le puede servir, en qué le ayude a descubrir los talentos, Dios le da a uno muchos talentos. Okay. Y yo ahorita yo no estoy sirviendo aquí en la iglesia por razones personales, estoy en una pausa, pero yo sé que hay muchas cosas que yo puedo hacer. Okay. Gracias. Gracias a ti, Reina. Sí, de hecho algo que dijo Reina ahorita me acordó de algo que les quería decir también. Muchas veces tu talento tiene que ver con lo que te apasiona. ¿Ok? Por eso es como otro tip. Si hay algo que te apasiona, probablemente por ahí va tu talento, por ahí va tu don. Y sí, otra de las cosas que nos hace, por eso quise preguntar, otra cosa que nos da el conocer y llevar a cabo nuestros talentos es que nos da eso, nos da paz, nos da también un propósito. Porque a veces, como les decía, no importa que hagamos tantas cosas en la vida, si lo hacemos para nosotros, a veces eso no llena, eso no te satisface como hacer cosas por otros. ¿Se acuerdan una vez que nos dijo el Padre que hicieron un experimento, que unos estudiantes creo que les dieron $10 y les dijeron que se los gastaran en ellos, pero a otros les dijeron que esos $10 se lo dieran a alguien que quisieran? Y los que dieron esos $10 a otra persona, dice que después de mucho tiempo aún sentían gozo, sentían alegría de haber dado ese dinero a otra persona. Más sin embargo, los que se habían gastado el dinero en ellos mismos, dice que a veces ya unos ni se acordaban de dónde se lo habían gastado, que habían comprado. Entonces eso nos dice que siempre cuando ponemos nuestros talentos al servicio de otras personas, eso le da más sentido a nuestra vida, le da más gozo, como decía Reina. A ver, alguien más que me quiera compartir. Vamos a preguntarle aquí a Consuelo, a ver qué siente ella cuando sirve en
a los niños que les da clases? Uno siente, bueno, en mi caso yo siento mucha satisfacción al sentir de que estoy ayudando a esos niños que conozcan de Dios. Y particularmente yo trato con ellos de no darles una clase tan intensa, sino de que sea pequeñita y que entiendan el mensaje. Y siempre les comento a mis niños de que hablen con sus papás al final y les cuenten qué han aprendido. Y muchas veces me toca encontrarme después a los papás y decirles, pregúntales qué han aprendido hoy. Sí. ¿No? Y cuando alguien viene y me dice, oh, mi hijo me contó que contigo aprendió esto, se siente algo muy bonito y pues muy agradecida, ¿no? Y yo también tengo para comentar algo, Sí. bueno, yo sé que a mucha gente se le hace muy difícil estar ahí arriba. Uh-huh. Y sí, es difícil, muy difícil. Yo cuando estudiaba en la universidad, pues dar un tema, no exponer, Sí. también se me hacía muy difícil. Y cuando a mí me invitaron acá arriba, a mí se me figuraba o me acordaba mucho de ese estar enfrente de todo un salón y hablar y eso, y como que decía, no. Pero poco a poco, como usted dice, yo también no sé decirle no a Dios. Y pues todo lo que se me ha invitado a hacer, lo he hecho. Y vas descubriendo que son tus talentos, que tú estás hecho para eso. Para eso, sí. Y te das cuenta porque a mí mucha gente se me ha acercado a decir, oh, me gustó el tema que diste hace 3, 4 meses. Yo ya ni siquiera me acuerdo del tema, pero dije, oh, dejé algo en esa persona. Sí. ¿No? Y es muy bonito. Yo ahora siento que ese es mi talento, poder hablar aquí de Dios. También quizás repartir los conocimientos que por él tengo acerca de mi carrera y que pues puedo combinarlas para dar un bonito mensaje, pero sí es verdad que uno tiene que, como se dice, enfrentarse a algo para que tú descubras cuáles son tus talentos. Y la oración. E intentar, ¿verdad? Sí. ¿Alguien quiere compartirnos? Y bueno, aquí quise escoger algunas, pero ¿alguien quiere compartirnos cuál cree que es su talento y qué ha sentido al ponerlo en práctica? A ver, allá nos va a hablar Carmen. Pues mire, yo parte de mi talento creo también que fue parecido al de Reina, que dice que estuvo visitando personas mayores, enfermas. Sí. Yo estuve por varios años atendiendo a personas incapacitadas que no podían moverse por sí mismos. Sí. Y fueron varios años. Y pues claro, ahí yo estaba ganando, no estaba haciéndolo gratis. Sí. Pero en mi corazón yo sentía que estaba más ahí por lo que yo sentía que podía hacer por la persona que por lo que yo estaba recibiendo del pago. El pago venía de Dios, porque en ese tiempo mi esposo no trabajaba, había tenido un accidente, así es que yo estaba obligada, como quien dice, a trabajar 2 turnos. Salía de mi trabajo a las 3 de la tarde, entraba al otro a las 4 de la tarde, salía a las 10 de la noche. Fue una bendición para mí muy grande, porque aparte de que económicamente me estaba ayudando, al mismo tiempo yo sentía que daba un servicio bueno para la persona que me necesitaba. Por un tiempo trabajé por agencias, pero después ya trabajaba por mi cuenta con las personas en casa. Con uno de ellos duré 11 años trabajando. Sí. Y gracias a Dios, el tiempo que estuve con él, yo sentí que lo pude ayudar a él y yo también me ayudaba acá espiritualmente, porque yo sentía que estaba haciendo una obra buena. Claro. Sí. Y también otra parte que también me dejó mucha satisfacción, que estuve también en un ministerio yendo a la centro de detención. Ok. Ajá. Ajá. Y ahí llevábamos estudio bíblico todos los miércoles. Sí. Íbamos de 7 a 9 de la noche, eran 2 horas que dábamos el servicio ahí. Sí. Y yo no sé ni de dónde, porque pues yo nunca tuve estudios bíblicos ni tuve nada, pero yo creo que cuando uno pone
de su mente, de su corazón, hacer un esfuerzo por ayudar a los demás, Dios le ilumina. Porque había veces yo decía, bueno, ¿de qué les voy a hablar o qué les voy a decir? Como a veces ha dicho el diácono Everardo, que él piensa decir una cosa y sale con otra, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Porque Dios le está iluminando. A mí me pasó eso muchas de las veces. Y realmente yo creo que es una de las cosas más hermosas que a uno le sucede. Cuando uno siente que puede dar un servicio a otras personas que en realidad uno no vuelve a ver jamás, como dijo ahorita Chelita. Sí. Que a veces le dan las gracias por esto y por lo otro. Casualmente un día en San Bonifacio me llama una persona y me decía, doñita, yo dije, pues ¿quién será? Y ya me dijo, en tal tiempo y en tal parte estuvo con nosotros y esto y lo otro. Oh, dije, mira, pues sí, ya lo recordé. Pero sí es muy hermoso cuando uno puede dar un servicio a Dios. Sí, bueno, y esa es otra de las razones por la que pues es importante que nosotros descubramos nuestro talento o los pongamos sobre todo en práctica, porque eso le da sentido a nuestra vida y tenemos un propósito, ¿verdad? Nos sentimos contentos a que no hagamos nada. Entonces, y es verdad, por ejemplo, yo cuando empecé con mi diaconado, pues como siempre me sentía que no merecía y me sentía incapaz, pues a veces ya como después de unos meses decía, no, pues yo la verdad yo creo que aquí no estoy sirviendo en nada, mejor ya me debería de retirar. Pero cuando me llegaban esos pensamientos venía alguien y me decían, diácono, yo no sé por qué Dios me puso en la mente que viniera y le dijera esto, sabe que no se desanime, échale ganas. Y dije yo, pero pues, o sea, esta persona ni siquiera he hablado con ella, eran pensamientos míos, pero más sin embargo viene una persona y te habla. Y es Dios el que te está diciendo, y sabes que estás haciendo lo correcto. O a veces, una vez, una persona también igual me dijo, en una plática que tuve con esa persona y le dije, no, pues es que yo pienso que a lo mejor no estoy haciendo nada, no siento que estoy aportando. Y me dice, no diga eso, diácono. Dice, porque una vez usted dio una prédica, dice, y lo que usted dijo, y esa persona también va a visitar o iba a visitar a las cárceles. Dice, una vez usted dio una prédica y de lo que usted predicó yo fui y les compartí. Y una persona cuando terminé de compartirlo me dijo, ¿sabe qué, señora? Le agradezco porque lo que acaba de decir es lo que estaba esperando escuchar. Entonces eso es para que sepamos nosotros que no tiene que importarnos para quién servimos o a dónde vamos a servir, sino que lo importante es que lo hagamos. Por eso es importante conocer nuestros talentos y ponerlos en práctica. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta dónde van a llegar. O sea, nosotros, como dice Jesús, dice, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Entonces tú no sabes hasta dónde va a llegar el fruto del simplemente que tú hayas puesto tu semillita sirviendo en un lado o en otro. Entonces, esas son las razones muy importantes por las cuales tenemos que conocer, descubrir nuestros talentos y ponerlos en práctica. Entonces, yo creo que, no sé si hay alguna pregunta. Y gracias, Reina, gracias Consuelo y gracias, Carmen, por compartir con todos nosotros acerca de lo que significa servir. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta. Y si alguien quiere servir, nomás que diga, aquí estoy, yo quiero servir, lo ponemos a servir, no se preocupen. ¿No? ¿Ninguna pregunta, comentario, críticas? ¿Se aceptan críticas? No se preocupen. ¿No? A ver, Reina nos quiere compartir o hacernos una pregunta. No se preocupen, si no sabemos la respuesta, luego le preguntamos al padre. Yo les quería comentar de la pregunta que usted me hizo de cuando iba a visitar a las personas de hospice. Ajá. No siempre era gozo. Había veces que yo creo que ellos me transmitían la paz a mí. Uh-huh. Personas que tenían mucha paz, que ya estaban listos. Y otras personas tenían mucho miedo. Entonces, a esas personas que tenían miedo, yo hablaba con ellos y orábamos. Yo les decía que la muerte no era fea, no es dolorosa. Uh-huh. Les trataba de explicar lo que iba a pasar y se quedaban tranquilos. Y ahí es donde a mí me daba gozo. Sí. Y me sentía bien que yo podía transmitirles a ellos algo
cuando a ellos ya les faltaba un día o dos para partir. Pero también me llegué a encontrar con personas que tenían mucha paz y me la transmitían a mí. Yeah. Y también me llegué a encontrar personas que estaban muy como renuentes a no querer saber nada. Y también con esas personas tenía yo que trabajar y llorar en mi interior para que pudieran ellos tener la paz. Sí, gracias, Reina. Sí, y obviamente una de las cosas también que, obviamente ese no debe ser nuestro motivo, ¿verdad? Por ejemplo, sí, el servir y hacer la obra de Dios nos da mucho gozo y mucha alegría, pero esa no tiene que ser la motivación. La motivación tiene que ser simplemente el amor a Dios. Y obviamente, pues sí, vamos a sentir gozo y vamos a sentir alegría, pero ese no tiene que ser nuestro motivo. Y sí, como dice Reina, muchas veces, a veces tú vas cansado a servir, a veces no tienes ganas, a veces inclusive vas tú hasta a lo mejor más abajo que las personas a las que tú vas a recibir, pero sabes que cuando llegas allá, eso es lo bonito, que a veces a ti te toca dar, pero a veces ellos te dan a ti y eso te levanta. Entonces, por ejemplo, yo estoy seguro que a veces Consuelo a lo mejor anda cansada y dirá, híjoles, me toca dar la clase y ando bien rendida, pero más sin embargo llega y los niños le sonríen, le dan un abrazo y eso nos da ánimo. Por ejemplo, yo también aquí cuando vengo a veces a servir, a veces uno trabaja y a veces tiene uno problemas en el trabajo y ya te tienes que ir y que resulta que no te puedes ir y ya te atoraste y a veces son frustraciones, pero vienes aquí, a veces dices, no, pues tengo que servir y Señor, pues me pongo en tus manos, aquí estoy. Pero ¿sabes qué? Cuando llegas y la gente te saluda, cuando tú sirves, ¿sabes qué? Eso ya pasa a ser secundario y la gente a veces simplemente con su saludo, con su sonrisa, te levantan el ánimo. Entonces, ese es otro de los beneficios, ¿verdad? De que a veces nos toca dar, pero también a veces nos toca recibir de parte de la gente. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, entonces yo creo que vamos a hacer la oración final, ¿les parece? ¿Sí? Nos vamos a poner de pie. Bueno, decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, te agradecemos, Señor, nuevamente esta oportunidad que nos diste de reunirnos en tu nombre. Gracias, Padre, porque sabemos que has sido tú y tu Espíritu el que nos ha hablado hoy en esta noche, nos ha ayudado en este tema. Gracias, Señor, por ello. Te pedimos, Señor, que a cada uno de los que estamos aquí, Señor, nos sigas guiando e iluminando con tu Espíritu Santo. Especialmente te pedimos también por el Padre Carlos, que anda de misiones, que donde quiera que esté él, Señor, tu Espíritu lo acompañe y lo ilumine. Pero también nosotros, Señor, necesitamos de ti, sobre todo para descubrir nuestros talentos, pero más que nada también para ponerlos en práctica, Señor. Te pedimos por todos aquellos hermanos que están necesitados de sanación. Te pedimos, Señor, por la señora Epimenia, te pedimos, Señor, también por Adrián Solorio, por Vladimir Vázquez, por Gabriel Valencia, por Lupita Valencia y por todos aquellos otros, Señor, que tú sabes, por Bonnie Ríos, y por nuestros cumpleañeros también, por Bonnie Ríos, también te pedimos por nuestra hermana Consuelo, que lo sigas bendiciendo con muchos años más, pero sobre todo en tu amistad, Señor. Te pedimos también que los que vamos a ir a nuestro hogar nos lleves con bien, Señor, que mandes tus ángeles protectores alrededor de cada uno de nosotros. Y todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y juntos te glorificamos diciendo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo les doy la bendición de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y pues no sé ahora... No nos dieron anuncio que si había café o